Hola chicos de quinto año de sistemas analógicos. Bueno, hasta el momento son muy pocos los que me entregaron los trabajos que dimos antes de que empiece la cuarentena. Yo después hice un video reforzando ese trabajo y mandé también los resultados de los ejercicios. O sea que básicamente les di los ejercicios, les di las respuestas y después les di un video explicando cómo se realizan. A esta altura, lo que es comparadores de lazo abierto ya lo tienen que tener bastante claro. Lo que vamos a empezar a ver ahora son distintos tipos de configuraciones de los comparadores. Nosotros hasta ahora vimos los comparadores en la terminalidad de lazo abierto. Lazo abierto, para hacer un repaso general, eh, teníamos un voltaje de referencia que era fijo en una fuente. Por ejemplo, supongamos que este sea 3 voltios, el voltaje de referencia en esta fuente son 3 voltios, y tenemos VI. VI es una fuente variable, puede ser una señal senoidal, una triangular, puede ser variable, no necesariamente tiene que ser una señal senoidal. Y cuando VI, que es el voltaje este que nosotros queremos comparar contra el voltaje de referencia, ingresa por el terminal negativo, o sea, el terminal inversor, el lazo abierto se llama justamente inversor. ¿Y por qué se llama inversor? Porque empieza por el valor, por debajo del valor de referencia, del voltaje de referencia, empieza saturando invertido, o sea, positivo. O sea que el valor de la fuente sale directamente a VO. Por eso se llama voltaje de saturación. Cuando pasa el valor de referencia, pasa de saturar positivo a saturar negativo. Este es el inversor. El no inversor, VI, ingresa justamente por el terminal no inversor, o sea, la pata positiva. O sea que arranca no invirtiendo, ¿tá? Y cuando pasa el valor de referencia de VI, pasa de saturar positivo a saturar negativo. Recuerden que si esto no tiene menos VCC y es 0 voltios, o sea, está conectado a masa, esto viene por acá y hace este trabajo, no por acá abajo. Recuerden que VCC más VCC es más voltaje, el voltaje de saturación positivo y menos VCC el voltaje de saturación negativo. Hoy vamos a ver una configuración nueva que el otro día la nombré al final del video. Es los comparadores trabajando a lazo cerrado. ¿Qué quiere decir lazo cerrado? Lazo cerrado quiere decir que tiene una realimentación. ¿Qué es una realimentación? Una realimentación es sacar justamente el valor del voltaje de saturación y por medio de una resistencia, como vemos acá, volverlo a ingresar al terminal justamente positivo. En todos estos casos que están acá se llama realimentación positiva. ¿Por qué se llama realimentación positiva? Porque justamente la salida de VO vuelve a ingresar al terminal positivo. Después tenemos otra configuración que se llama realimentación negativa, que la salida de tensión vuelve a ingresar al terminal negativo. Por eso se llama lazo cerrado o realimentación negativa o lazo cerrado realimentación positiva. ¿Qué me generaba esto? Esto me generaba 2 voltajes de referencia y ingresaba algo nuevo que se llama histéresis. ¿Qué es la histéresis? La histéresis son 2 valores de referencia que nosotros vamos a tener. Uno se va a llamar BRS y otro se va a llamar BRI. ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, dentro de la realimentación positiva tenemos también inversor y no inversor. Y tenemos lo que se llama umbrales simétricos y umbrales desplazados, tanto para uno como para el otro. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Bueno, en el inversor obviamente la histéresis arranca invertida, como podemos ver en estos dos gráficos, y en el no inversor la histéresis arranca justamente no invertida. ¿Y cómo funciona? Ahora lo vamos a ver en cada uno de los ejemplos. Lo importante es que ustedes puedan detectar la diferencia que hay entre inversor y no inversor. Para inversor, como la realimentación negativa ingresa de esta manera, sin tener ningún tipo de voltaje de referencia, se utiliza esta fórmula para realizar los cálculos. Y en el no inversor, al estar VI, se utiliza esta otra fórmula para realizar los cálculos. Ahora vamos a ver específicamente cada uno. Esto no, esto no, esto no. Tenemos uno acá. Comparador inversor lazo cerrado con histéresis de umbrales simétricos. ¿Qué quiere decir eso? Como pueden ver ustedes, tenemos VI ingresando por el terminal, justamente inversor, por eso se llama inversor. Lazo cerrado, porque tiene la realimentación acá arriba, con histéresis, porque vamos a estar trabajando con 2 valores de referencias, y umbrales simétricos,
¿Por qué? Porque tanto BRS como BRI van a tener ambas el mismo valor, nada más que una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Pero el eje de coordenadas, que es 0, va a ser lo que se llama el voltaje central. ¿Esto por qué? Nosotros, por ejemplo, venimos trabajando con una señal triangular, como esta que está acá, que es justamente BI, y cuando ese voltaje, cuando esa señal pase de BRS, que es el nuevo valor de referencia, va a pasar de saturar positivo a saturar negativo. Y luego, cuando vuelva el voltaje, porque es una señal que va variando, no va a volver en BRS, va a volver en lo que se llama el segundo valor de referencia, que es BRI. Entonces esto, si lo tenemos que ver cómo la señal va avanzando, produce esto. Y lo podemos ver acá tranquilamente. Esto es BI, es una señal triangular, en función del tiempo. Entonces, al nosotros tener BRS y BRI, que son estos dos valores que están acá, uno es positivo y el otro es negativo, como podemos ver, BRS está ubicado acá, BRI está ubicado acá, esto es 0. Cuando la señal esta triangular pase el valor de BRS, esto es la salida, o sea acá BO, está saturando justamente positivo porque es inversor, y cuando pase el valor de BRS va a pasar a saturar negativo. Entonces miramos acá. Tenemos el valor este que viene saturando positivo. Cuando pasa el valor de BRS, va a pasar a saturar justamente negativo. ¿Hasta cuándo? En los otros que habíamos viendo el lazo cerrado, era hasta que vuelva a pasar otra vez por el mismo valor de referencia. Ahora, como tenemos un segundo valor de referencia, va a volver a invertirse cuando pase justamente el segundo valor de referencia, que es negativo. Si le queremos poner valores, podemos decir que BRS son 5 voltios y menos 5 voltios. Cuando pase la señal de los 5 voltios, va a saturar negativo. Ahora, cuando va a volver a saturar positivo, solamente cuando vuelva a pasar por arriba de BRS. Y así cíclicamente. Fíjense que acá vuelve a repetirse, pasa al valor de BRS, pasa a saturar negativo, y cuando vuelve a pasar por BRI, satura positivo. Justamente porque es inversor al lazo cerrado y los umbrales son simétricos. Quiere decir que los dos tienen el mismo valor. Para realizar los cálculos, tenemos acá unas fórmulas. Primero, para calcular BRS se utiliza el voltaje de saturación positivo por alfa. ¿Qué es alfa? Alfa es R1 sobre R1 más R2. O sea, se calcula con estas dos resistencias que tenemos acá. Entonces, el BRS va a ser el voltaje de saturación positivo, o sea, el valor de la fuente, BCC, por alfa, o sea, por R1 sobre R1 más R2. Y BRI va a ser el valor de saturación negativo, o sea, el valor negativo de la fuente, justamente por alfa. Y eso me va a dar a mí, si pongamos en el ejemplo que estábamos dando antes, 5 voltios y menos 5 voltios. Justamente porque es simétrico. Simétrico significa que los dos lados del eje de coordenadas son iguales. Esto BH es lo que se llama el voltaje de histéresis. El voltaje de histéresis es el valor que tiene desde esta punta hasta esta otra punta. O sea, la cantidad de histéresis que hay en el medio entre BRS y BRI. ¿Cuánto va a ser BRS menos BRI? Volvemos al mismo ejemplo. Si esto era 5 voltios y esto era menos 5 voltios, me queda 5 voltios menos 5 voltios. ¿Y eso cuánto es? 10 voltios. Tenemos 10 voltios de histéresis acá. Un ejemplo. Y el voltaje central, que es el que está en el medio de la histéresis, siempre que sea con umbrales simétricos, va a ser 0. Lo que vamos a ver acá abajo es lo que se llama umbrales desplazados. ¿Qué son los umbrales desplazados? Si ustedes pueden ver la figura de acá arriba con respecto a la de acá abajo, van a ver que se agrega lo que se llama un valor de referencia, ¿tá? Un voltaje de referencia. Lo que me hace el voltaje de referencia, a mí, al estar antensimétrico, la pata estar conectada a 0, el voltaje central era 0, y ahora cuando agregamos el valor de referencia, fíjense qué pasa con la histéresis. Se corre del eje de coordenadas. Si el voltaje de referencia es positivo, me lo corre hacia el lado positivo de BI,
y si es negativo, hacia el lado negativo. En este caso tenemos un valor de referencia positivo. Pero para poder calcular BRS y BRI ya entran en juego distintas variables, como por ejemplo el voltaje de referencia. Entonces, para poder calcular BRS y BRI, ahora vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos antes, que eran estos valores que estaban acá, pero se le va a agregar esta parte que está acá, que es 1 menos alfa, que es el mismo valor que veníamos calculando antes, por el voltaje de referencia. Se hace tanto para uno como para el otro, nada más que en el BRI se utiliza el voltaje de saturación negativo. Y la ventana de histéresis ahora para calcularla sigue siendo BRS menos BRI, pero también se puede calcular haciendo 2 por el voltaje de saturación por alfa. El voltaje central ya no es 0 porque no está en el eje de coordenadas. Fíjense que acá podemos observar dónde está el voltaje central. Se calcula haciendo BRS más BRI dividido 2 o el valor de referencia por 1 menos alfa. Esto es, fíjense acá, al estar los dos valores de referencia BRS y BRI, tanto en los ejes positivos, ahora la señal simétrica, los dos valores van a quedar arriba del 0, no como antes que me quedaba uno arriba del 0 y otro abajo del 0. Entonces acá tenemos los dos valores de referencia, BRS y BRI. Y si podemos observar la curva, vamos a ver un poquito el zoom, sacar un poquito más, van a ver cuando pasa del valor BRS, al ser, recuerden, esto es todo inversor, va a pasar de saturar positivo a negativo. Y cuando baje por el valor de BRI, va a volver a saturar positivo. Se va a mantener arriba en alto toda esta parte, en la que la señal vuelva a pasar sobre el umbral del valor de BRS, en el cual va a saturar negativo nuevamente. Y hasta que no baje por el valor de BRI, no va a volver a saturar positivo. Este es el trabajo que hacen. Viene la señal. Cuando pasa de BRS, la salida pasa a saturar negativa, y cuando vuelva y pase por debajo, fíjense que la señal volvió y pasó por BRS, pero no conmutó. ¿Cuándo conmuta? Cuando la señal pasa por debajo de BRI. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sé que no me van a responder, porque no hay nadie del otro lado en estos momentos, más que yo. Esto es el ejemplo para comparador inversor, lazo cerrado, con histéresis, umbrales simétricos. Si lo buscamos acá lo vamos a encontrar. Comparadores, lazo cerrado, realimentación positivas, inversor, y esto es lo que vimos recién, umbrales simétricos y umbrales desplazados. ¿Tá? Pero recuerden que es inversor. Ahora vamos a ver el mismo, pero en lo que se llama no inversor, o sea, en las otras dos columnas que no quedaron. Fíjense que la configuración es BI entrando por la pata justamente no inversora, no invierte. El voltaje de saturación se multiplica ahora por una variable nueva que se llama B, beta. Beta es R1 sobre R2, más simple, el otro era R1 sobre R1 más R2. Y la configuración es exactamente la misma. Para voltajes simétricos no hay valores de referencia y para umbrales desplazados hay valor de referencia. Para calcular BRS se aplica beta y para calcular BRI también se aplica beta. Es lo mismo, nada más que las configuraciones varían porque el divisor de tensión es distinto entre el inversor y el no inversor. Fíjense, para los cálculos de voltaje central y histéresis son lo mismo. Fíjense que cuando pasa de BRS, en vez de antes de invertir y pasar hacia abajo, ahora al ser no inversor, arranca no invertido, y cuando pasa a BRS, satura positivo, y cuando pasa a BRI, satura negativo. Y así se va repitiendo. Y en el desplazado sucede exactamente lo mismo. Al pasar por BRS, pasa de saturar negativo a positivo, y cuando baja de BRI pasa de saturar positivo a negativo. Y se vuelve a completar. Se me termina el tiempo, sigo en el próximo video.